Hola, pequeñito. Cierra tus ojitos por un momento. Respira suave. ¿Escuchas ese sonido? Es el viento entre los árboles, las hojas bailando, los pajaritos cantando una canción que dice: Dios está aquí, Dios está aquí. En ese lugar tan hermoso, llamado el Jardín del Edén, vivían Adán y Eva. Ellos no tenían miedo, ni tristeza, ni preocupaciones. Todo lo que veían era perfecto, como un abrazo de amor que nunca se acaba. El río cantaba, los animales reían, los árboles daban frutos dulces como miel. Dios caminaba entre ellos cada día, hablándoles con ternura. Les enseñaba los colores del cielo, los secretos del agua, la fuerza de las raíces y el perfume de las flores. Dios les decía: todo esto lo hice para ustedes. Cuídenlo, disfrútenlo y recuerden siempre que los amo. Adán y Eva lo escuchaban felices. Eran amigos de Dios. Y cada tarde, cuando el sol bajaba y el viento soplaba despacito, caminaban juntos. Dios los llamaba con voz dulce: Adán, Eva, ¿dónde están mis hijos? Y ellos respondían corriendo entre los árboles: Aquí estamos, Padre. El Edén sonreía. Todo tenía vida, todo tenía amor. Pero un día, algo cambió. Un día, el jardín dejó de cantar igual. En medio del jardín había un árbol muy especial. Dios les había dicho que podían comer de todos los frutos, menos de ese. No porque Dios quisiera quitarles algo, sino porque quería protegerlos. Les explicó: no coman de ese fruto, porque no les hará bien. Y Adán y Eva, al principio, obedecían. Pero un día, alguien mentiroso se acercó al jardín. Era una serpiente astuta, con ojos brillantes y palabras dulces que escondían engaño. ¿Por qué no comen de ese fruto?, preguntó con voz suave. Eva la miró curiosa. Porque Dios nos dijo que no lo hagamos. ¿Ah, sí?, dijo la serpiente sonriendo. No es cierto que les hará mal. Si lo comen serán como Dios, sabrán todo, verán todo, serán poderosos. Eva sintió una mezcla de duda y curiosidad. Miró el fruto. Era hermoso, brillante, parecía sabroso. Y en su corazón comenzó a escuchar dos voces. Una decía: hazlo, no pasará nada. Y otra, muy bajita, decía: recuerda lo que Dios te dijo. Eva respiró profundo y tomó el fruto. Lo probó. Y también le dio a Adán. Al instante, algo cambió. El aire del jardín se sintió diferente. El canto de los pájaros se detuvo. El sol se escondió detrás de las nubes. El corazón de Adán y Eva sintió algo nuevo: vergüenza. Miraron sus cuerpos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Corrieron a buscar hojas grandes para cubrirse. Por primera vez, sintieron miedo. Y no sabían por qué. El viento soplaba, pero ya no sonaba alegre. Las hojas se movían, pero no bailaban igual. Y Adán y Eva, escondidos detrás de un árbol, temblaban. De pronto, escucharon algo. Era una voz conocida, una voz que siempre traía paz, una voz que sonaba como canto, como abrazo, como ternura. Era la voz de Dios. Adán, Eva, ¿dónde están?, preguntó Dios caminando entre los árboles. El sonido de su voz llenaba el aire, pero ellos no respondieron. El corazón de Adán latía muy rápido. Eva, tenemos que escondernos, susurró. No quiero que nos vea. ¿Pero por qué?, preguntó ella. Él siempre viene así a hablarnos. Sí, pero ahora lo desobedecimos. Hicimos algo mal. Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Se abrazaron con miedo. No sabían que lo que Dios quería no era castigarlos, sino encontrarlos. Dios volvió a hablar. Adán, ¿dónde estás? Su voz no sonaba enojada, sonaba triste. Era la voz de un padre que busca a su hijo perdido. Adán temblaba. Nunca antes había sentido esa emoción. Era como si algo dentro de él se hubiera roto. Miró a Eva.
con lágrimas en los ojos. «Dios sabe lo que hicimos», dijo bajito. Eva bajó la cabeza. Yo solo quería saber más. No pensé que fuera tan grave». Adán respiró profundo. «No sé qué decirle. Tengo miedo». Entonces, escucharon pasos suaves acercándose. El jardín entero parecía contener la respiración. Dios se detuvo frente a ellos. El viento sopló despacito, moviendo las hojas que los cubrían. «Adán», dijo Dios con voz dulce. «¿Dónde estás?» Adán cerró los ojos. Por dentro su corazón gritaba: «Aquí estoy, pero tengo vergüenza. Me escondí». Y entonces respondió con voz temblorosa: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí». Dios lo miró con ternura. No estaba enojado, estaba dolido. Le preguntó: «¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras?» Adán bajó la mirada. Se sintió pequeño, confundido, y en lugar de decir la verdad completa, trató de justificarse. «La mujer que me diste me dio del fruto y comí». Dios miró a Eva. Ella también lloraba. «La serpiente me engañó», dijo ella. Dios suspiró. Sabía lo que había pasado. Sabía que su creación perfecta ahora estaba herida. Pero aún así, los amaba. El jardín entero parecía llorar con ellos. Los árboles bajaron sus ramas, el viento soplaba más lento, y los animales se acurrucaron cerca, como entendiendo que algo triste había sucedido. Y aún así, Dios no los abandonó. «Pequeñito, ¿sigues aquí con tus ojitos medio cerrados y tu corazón atento? Muy bien. Respira despacito. Imagina el jardín en silencio. Las hojas casi no se mueven. Los pajaritos hacen chit, chit, bajito. Y el río canta una canción muy suave, como si el propio jardín estuviera esperando algo. Ese algo es la voz de Dios. Una voz que no grita, que no empuja, que no asusta. Es una voz que abraza, que pregunta con amor, que busca sin cansarse. «Adán, ¿dónde estás?», dijo Dios otra vez. No era porque Dios no supiera en qué árbol se escondían Adán y Eva. Dios lo sabe todo. Era una pregunta para su corazón. Como cuando mamá te pregunta: «¿Qué pasó, mi amor?», aun si ella ya vio los crayones en la pared. No es para acusarte, es para encontrarte. Adán tragó saliva. Su voz se quebró. «Señor, tuve miedo. Escuché tu voz, pero sentí vergüenza. Por eso me escondí. Dios, que es Padre perfecto, escuchó». No interrumpió. Dejó que Adán hablara, que dijera lo que sentía. Porque cuando uno habla con Dios, la vergüenza comienza a hacerse chiquita y el corazón se vuelve valiente. «¿Quién te dijo que estabas desnudo?», preguntó el Señor con ternura. «¿Comiste del árbol que te pedí que no comieras?». Adán miró a Eva y Eva miró el suelo. Los dos sabían la verdad. Sí, habían desobedecido. A veces, pequeñito, cuando sabemos que hicimos algo mal, aparecen tres cosas. Miedo, como si nuestro corazón quisiera huir. Vergüenza, como si quisiéramos escondernos debajo de una cobija. Excusas, como si las palabras quisieran empujar la culpa a otro lado. Eso le pasó a Adán. «La mujer que me diste me dio del fruto, y yo comí», dijo bajito. Eva también habló, con voz temblorosa. «La serpiente me engañó. Yo confié en sus palabras y comí». Dios los miró con amor verdadero. El amor verdadero no es un amor que todo lo aplaude, sino un amor que sana y enseña. Como cuando papá o mamá te corrigen para cuidarte. El jardín, que antes reía, ahora susurraba. El viento movía las hojas como si quisiera peinarlas con cariño. El sol bajaba despacio, pintando de dorado la hierba,
«Hijos», dijo Dios, «mi corazón siempre ha querido su bien. Yo les di todo y les pedí que no comieran de ese árbol para protegerlos. Esa desobediencia trae dolor, como una espina que lastima el pie». Adán bajó su cabeza. Eva se apretó el pecho. Ambos sentían algo nuevo dentro. Culpa. Pero escucha esto, pequeñito. La culpa no es para quedarse a vivir en el corazón. La culpa solo sirve para tocar la puerta y decir: necesitas hablar con Dios y pedirle perdón. Dios se inclinó, tan cerquita que el jardín volvió a oler a abrazo. «Estoy aquí», susurró. «Yo los busqué. Y cuando yo busco, siempre encuentro». Dios, que es luz, trajo luz al momento. Les explicó que la serpiente había mentido, que el engaño trae confusión, que el corazón se vuelve triste cuando escucha voces que no son del Creador. «Ustedes fueron hechos para la verdad», dijo, «para caminar conmigo sin miedo». ¿Sabes qué es la verdad, pequeñito? La verdad es lo que Dios dice, no lo que suena más bonito, ni lo que parece más fácil. La verdad es la voz que nos cuida, que nos guía, que nos invita a hacer lo correcto. A veces, la mentira dice: no es tan grave. Pero la verdad dice: eso te hace daño, ven conmigo. Dios miró a Adán. No quiero que vivas escondido. Yo te hice para estar conmigo. Y miró a Eva. No fuiste creada para escuchar mentiras, sino para caminar en mi amor. Adán respiró hondo. Su pecho dolía, como si hubiera corrido mucho. Pero esa respiración lo calmó. Cada respiro parecía decir: Dios no me dejó. Me está hablando. Él me llamó por mi nombre. ¿Has visto una planta chiquita que se dobla cuando no le da el sol? Así se sentía el corazón de Adán y Eva. Un poquito caído, un poquito triste. Pero cuando Dios habló, fue como si el sol volviera a brillar. «Señor», dijo Adán, «yo elegí mal». «Sí», dijo Eva, «yo escuché una voz que no era la tuya». Entre lágrimas dijeron la verdad. Y la verdad, aunque a veces duele, libera. Porque cuando dices la verdad delante de Dios, tu corazón se hace más fuerte para elegir bien la próxima vez. Dios asintió con ternura. No los empujó, no los gritó, les habló con amor. «Hijos, lo que han hecho trae consecuencias», explicó. «La serpiente no será su amiga, intentará hacerles daño. El trabajo costará, los días a veces serán difíciles, pero no estarán solos. Yo voy a seguir con ustedes». Adán abrió grande los ojos. «¿Seguirás con nosotros, aunque te desobedecimos?» «Sí», dijo Dios. «Mi amor es más grande que su error. Ustedes no pueden volver el tiempo atrás, pero yo puedo guiarlos hacia adelante. ¡Qué hermoso! Cuando fallamos, Dios no nos abandona como si fuéramos un dibujo que salió mal. Él nos toma de la mano para dibujar otra oportunidad. Dios, que ve el futuro como tú ves tus manitas, les habló de algo muy, muy grande, que sucedería mucho después. Habló de una promesa. Un día enviaría a alguien que vencería a la mentira, que traería perdón, que volvería a encender la luz en todos los corazones. Adán y Eva no entendieron todo, porque eran las primeras páginas de la historia del mundo. Pero bastó con saber que Dios no los dejaría, que Dios tenía un plan, que su amor no se rompió, aunque su corazón estaba dolido. A veces, pequeñito, tú tampoco entenderás todo. ¿Y sabes qué? Está bien. Dios entiende por ti. Y mientras creces, Él te va explicando con paciencia, día a día. El aire estaba más fresco. La tarde se hacía noche. Adán y Eva seguían cubiertos con hojas grandes, pero se sentían expuestos, como si las hojas no alcanzaran para tapar la vergüenza. Entonces Dios hizo algo precioso, algo que solo un padre amoroso puede hacer. Preparó vestidos para Adán y para Eva, abrigos de piel que los cubrieran bien, que les quitaran la sensación de estar desnudos
que les recordaran que seguían siendo sus hijos. No eran hojas que se rompen, eran trajes de cuidado. Cuando Dios los vistió fue como decirles: aun cuando fallan, yo los cubro. Aun cuando se esconden, yo los encuentro. Aun cuando se equivocan, mi amor no se va. Adán tocó el abrigo con sus manos. Era suave, cálido. Eva respiró más tranquila. La vergüenza comenzó a irse, como nube que el viento empuja lentamente. «Gracias, Señor», susurró ella. «Gracias por buscarnos», dijo Adán. Dios sonrió, y el jardín, que había estado en silencio, empezó otra vez a sonar. Chit, chit. Los pajaritos, shh. El río, krish, krish. Las hojas. La presencia de Dios hace eso. Devuelve la música donde había silencio. Esa noche, Adán y Eva se sentaron junto a una piedra grande, mirando el cielo. Las estrellas titilaban como si fueran ojos que parpadean. Adán miró a Eva. «¿Crees que Dios nos volverá a hablar mañana?» «Claro», dijo Eva. «Él nos llamó hoy, cuando estábamos escondidos. También nos llamará mañana, cuando estemos aprendiendo». A lo lejos, un búho hizo El viento olía a tierra mojada y a hojas frescas. La noche era un cobertor azul tendido por Dios. «Yo no quiero volver a escuchar mentiras», dijo Eva con decisión dulce. Cuando la serpiente habló, parecía bonito lo que decía, pero por dentro me sentí lejos de la paz. «Yo tampoco», respondió Adán. «Quiero escuchar solo la voz de Dios. Cuando Él nos dice, ¿dónde estás?, no es para asustarnos, es para abrazarnos. ¿Y tú, pequeñito, lo notas? Cuando haces algo mal y lo escondes, el corazón se pone frío. Pero cuando hablas con Dios, el corazón se calienta como taza de chocolate en manos chiquitas». ¿Cómo se aprende a oír a Dios? No necesitas un teléfono especial, ni antenas, ni un megáfono. Necesitas silencio en el corazón y verdad en los labios. Puedes hacer algo muy simple. Pones tu manita en el pecho, respiras suave, cierras tus ojos y dices: «Jesús, háblame, yo te escucho». Dios puede hablarte a través de su palabra, con un versículo que entiendes. Puede hablarte por medio de papá y mamá, cuando te enseñan a elegir el bien. Puede hablarte en la iglesia, en una canción, o mientras miras el cielo y dices: «Gracias». Su voz no empuja, guía, no aplasta, levanta, no confunde, alumbra. Cuando Dios habla, la paz se sienta a tu lado como un osito de peluche. Desde esa tarde, Adán y Eva empezaron a sembrar semillas de obediencia. No eran semillas que se ven con los ojos, sino con el corazón. Cada vez que escuchaban la voz de Dios y elegían lo correcto, esa semillita crecía un poquito más. Y algunas veces, como todos, tropezaban o se equivocaban. Pero ya habían aprendido algo que jamás olvidarían. No hay escondite más seguro que los brazos de Dios. Si se caían, corrían hacia Él. Si tenían dudas, preguntaban. Si se sentían tristes, lo buscaban. Y Dios siempre respondía: «Pequeñito, quiero contarte un secreto muy bonito. Dios sigue preguntando hoy: ¿dónde estás?». No porque no sepa dónde vives o qué estás sintiendo, sino porque desea hablar contigo y estar contigo. Tal vez hoy te sentiste enojado y empujaste a un amigo, o quizá dijiste algo que sabías que no era verdad. Tal vez escondiste una tarea o mentiste por miedo. ¿Sabes qué puedes hacer? Lo mismo que aprendieron Adán y Eva: hablar con Dios. Decir: «Señor, aquí estoy. Me equivoqué. Ayúdame, por favor». Y vas a ver cómo su paz te viste por dentro, como ese abrigo nuevo que Dios les dio a Adán y Eva. La vergüenza se va. El miedo se hace pequeño. El corazón vuelve a cantar. El jardín del Edén era hermoso por fuera, pero Dios quería hacer algo aún más hermoso. Un jardín por dentro de Adán y Eva. Un lugar interior donde creciera la confianza,
la verdad, la obediencia y el amor. Ese jardín interior también puede crecer en ti. Cada vez que eliges decir la verdad, crece una flor. Cada vez que pides perdón, nace una nueva hoja. Cada vez que obedeces, aparece un fruto dulce. Y cada vez que hablas con Dios, una fuente de agua limpia empieza a sonar. Dios, con su pregunta, ¿dónde estás?, no vino a aplastar el jardín, vino a regarlo. Su voz es como lluvia suave que no rompe las flores, sino que las despierta. Esa noche, antes de dormir, Adán y Eva miraron las estrellas. Pensaron en la voz de Dios, que los había llamado aún cuando estaban escondidos, y entendieron una verdad que nosotros también necesitamos guardar. Dios no deja de buscarnos, aunque nos equivoquemos, aunque tengamos miedo, aunque nos escondamos. Su amor camina entre los árboles, atraviesa nuestros silencios y nos encuentra con una pregunta que despierta el corazón. ¿Dónde estás? Y cuando respondemos, aquí estoy, Dios nos abraza, nos viste, nos guía y nos enseña a comenzar de nuevo. Mañana, dijo Adán, quiero volver a hablar con Dios temprano. Yo también, sonrió Eva. Quiero aprender a reconocer su voz en todo, en el canto del río, en el brillo de las hojas, en nuestro propio respirar. Y el cielo, lleno de puntitos de luz, pareció asentir. La noche fue casa, la paz fue cobija, Dios fue cerca. Pequeñito, ¿sigues despierto? Sí, abre un poquito tus ojitos. Mira el cielo lleno de estrellas en tu imaginación. ¿Sabías que cada estrellita es como una lucecita que le recuerda al mundo que Dios nunca deja de brillar, aunque haya oscuridad? Así fue aquella noche. El jardín del Edén se había vuelto silencioso y un poquito triste. Pero aunque la tristeza había entrado, la luz de Dios no se apagó. Adán y Eva estaban sentados, abrazados, mirando el cielo. El viento pasaba entre los árboles y traía un sonido suave, como una canción sin palabras. Era la voz de Dios, aún cerca, aunque las cosas hubieran cambiado. Dios habló, no con enojo, sino con esa ternura que todo lo arregla. Hijos míos, el mundo no será igual, pero no quedará roto para siempre. Un día de su descendencia nacerá alguien especial. Él aplastará la cabeza de la serpiente y traerá de vuelta la paz que se perdió hoy. Dan alzó la vista. ¿Alguien especial?, preguntó. Sí, dijo Dios. Vendrá como un niño, nacerá del amor y traerá vida nueva. Cuando Él venga, las lágrimas se secarán, el miedo se irá y el amor vencerá al mal. Esa fue la primera promesa del cielo. Y aunque pasaron muchos años, Dios la cumplió, porque nunca olvida lo que promete. El jardín que antes era su casa, ahora quedaba atrás. Dios los acompañó hasta la puerta y con una voz llena de ternura les explicó: tendrán que salir del jardín. Aquí ya no podrán vivir como antes, pero no estarán solos. Yo iré con ustedes, aunque estén lejos. Adán respiró profundo. Eva lo tomó de la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de una extraña paz. Dios había dicho que estaría con ellos, y eso era suficiente. Al salir, vieron un mundo nuevo. El sol brillaba igual, pero el viento era más frío. La tierra tenía espinas, pero también flores. El suelo estaba duro, pero aún daba frutos. Adán miró el cielo. ¿Será que Dios todavía nos ve?, susurró. Eva le respondió con voz dulce. Claro que sí. Él siempre ve, siempre escucha. Aunque no lo veamos como antes, su amor nos rodea. Y mientras caminaban, el jardín detrás de ellos brillaba, porque Dios puso un ángel en la entrada, con una espada de fuego brillante, para protegerlo. El ángel no era señal de castigo, sino de cuidado. Era como si Dios dijera: este lugar lo guardaré hasta que todo vuelva a ser perfecto. Adán y Eva amanecieron en un lugar diferente. No tenían las mismas comodidades, pero tenían algo aún más valioso:
una segunda oportunidad. El amanecer pintó el cielo de naranja y dorado. Eva sonrió al sentir el calorcito del sol. «Mira, Adán», dijo. «La luz sigue saliendo». «Sí», respondió Adán. «Aunque fallamos, el sol salió otra vez. ¿Sabes por qué, pequeñito? Porque Dios no deja de hacer salir el sol, aunque nosotros nos equivoquemos. Su amor es como el amanecer. Vuelve cada día, aunque haya habido noche». Adán se arrodilló y dijo una oración sencilla. «Gracias, Señor, por darnos otro día. Te prometo que aunque me caiga, siempre buscaré tu voz». Y en ese instante, el viento sopló suavemente, como si Dios le respondiera con un abrazo invisible. Dios le había dicho a Adán que ahora tendría que trabajar la tierra para tener alimento. Ya no crecerían frutos tan fácilmente como en el Edén. Pero el trabajo también sería una escuela, una manera de aprender a valorar las bendiciones. Adán tomó una rama y comenzó a arar la tierra. Cada vez que sentía cansancio, recordaba las palabras de Dios: «Yo estaré contigo». Y cuando veía una semilla brotar, sonreía, porque era como si cada planta le dijera: «¿Ves? Aún en la tierra difícil, Dios hace crecer la vida». Eva también trabajaba. Cuidaba los animales, preparaba los frutos, cuidaba las flores nuevas. Y mientras lo hacía, cantaba bajito: «Dios está conmigo, Dios me cuida, Dios me ama». Pasaron los días, las noches, los meses. Y un día, Eva sintió algo especial. Su vientre crecía. Dentro de ella latía una nueva vida. Eva recordó las palabras de Dios: «Tendrán hijos y llenarán la tierra». Y cuando el bebé nació, lo tomó en sus brazos, con lágrimas de alegría. «Adán, mira», susurró emocionada. «Dios me dio un hijo. Le pondremos por nombre Caín, porque Dios me permitió tenerlo». Adán lo acarició. El bebé respiraba, movía sus manitas, abría sus ojitos. Y Adán recordó aquel primer soplo de vida que Dios le había dado a él. Ahora, ese soplo seguía vivo en su hijo. Así, pequeñito, comenzó la historia de la humanidad. Dios no terminó su plan cuando Adán pecó. Lo continuó a través del amor, la familia y la promesa. Los dos niños crecieron, aprendiendo sobre Dios. Caín cultivaba plantas y Abel cuidaba ovejas. Los dos sabían que cada día de vida era un regalo del Creador. Pero un día, el corazón de Caín se llenó de celos. Vio que Dios se alegraba con la ofrenda de Abel y se entristeció con la suya. Caín no entendió que lo importante no era el regalo, sino el corazón con que se ofrecía. Su corazón se ensombreció, y la oscuridad lo llevó a hacer algo terrible. Lastimó a su hermano. Fue el primer momento de dolor humano. Y otra vez, la voz de Dios se oyó: «Caín, ¿dónde está tu hermano?». Era otra pregunta de amor, otra oportunidad para decir la verdad, otra muestra de que Dios sigue buscando incluso cuando fallamos. Caín bajó la cabeza, pero la historia nos enseña que cada vez que alguien se aleja, Dios vuelve a llamar. Su voz nunca se cansa. Los años siguieron, y los hijos de Adán llenaron la tierra. Algunos recordaban la voz de Dios, otros la olvidaban. Pero Dios no dejó de hablar. Desde el cielo siguió preguntando, generación tras generación: «¿Dónde estás, hijo mío?». Y cada vez que alguien respondía: «Aquí estoy, Señor», la luz del cielo se encendía un poquito más. Dios siempre llama con esperanza. No importa si la tierra está cansada, si hay oscuridad, si el corazón está lleno de polvo. Él sopla vida otra vez. Esa es su promesa, que mientras haya aliento, siempre habrá una nueva oportunidad. Esa noche, Eva miró a sus hijos dormidos. Recordó el Edén, el jardín, la voz de Dios. Y aunque ya no estaban allí, sonrió, porque entendió que el verdadero Edén no era solo un lugar, sino la presencia de Dios dentro de ellos.
Dios me encontró, susurró Eva, y me enseñó a volver, respondió Adán, tomándola de la mano. El cielo se llenó de estrellas más brillantes que nunca, y una de ellas, la más grande, parecía decir: la promesa sigue viva. Dios está cerca. Su amor brilla incluso cuando el mundo se oscurece. Pequeñito, ¿sigues escuchando? Muy bien. Cierra tus ojitos un momentito y piensa. ¿Cuántas veces crees que Dios sigue llamando hoy? ¿Dónde estás? No solo se lo preguntó a Adán, ¿sabes? Dios se lo pregunta a cada corazón que se aleja, que se esconde, que olvida su voz. Pero no lo hace con enojo, lo hace con amor, porque quiere encontrarte y abrazarte. Dios no se olvidó de Adán y Eva, aunque salieron del Edén. Cada mañana, cuando el sol salía y las flores se abrían, el cielo parecía susurrarles: Dios todavía te ama. Y así fue pasando el tiempo. Los hijos de Adán crecieron, y luego los hijos de sus hijos, y los nietos, y los bisnietos. Y cada uno tenía dentro un pedacito de aquel primer soplo de vida que Dios dio. Pero también tenían una herida. La herida de haber vivido lejos del jardín, lejos de la cercanía perfecta con Dios. Y aunque muchos intentaron volver, solo Dios podía sanar completamente el corazón del hombre. Entonces, en el cielo, Dios comenzó a preparar su plan perfecto. No sería un plan rápido, ni fácil, ni pequeño. Sería un plan lleno de amor, de paciencia y de esperanza. El cielo entero se llenó de emoción, porque ese plan traería de regreso lo que se había perdido: la amistad entre Dios y sus hijos. Dios escogió personas para hablarles, para contarles poquito a poquito su plan. Les habló a profetas, les dio sueños, promesas, canciones. Cada historia, cada palabra, era como una piedrita del camino que llevaba a un solo destino: Jesús. Jesús sería el nuevo Adán, el que no se escondería, el que obedecería, el que enseñaría al mundo cómo se ve el amor de Dios con rostro humano. Pero faltaba mucho tiempo todavía. Mientras tanto, Dios no dejaba de cuidar a los hijos de Adán. Dios empezó a enseñarles a los hombres lo que significaba caminar con Él. Les mostró cómo hablarle, cómo confiar, cómo obedecer aunque no entendieran todo. Y de generación en generación, siguió repitiendo su pregunta: ¿dónde estás? A veces, su voz sonaba en medio de montañas. Otras veces, en medio del mar. A veces, en sueños. Y otras, en el corazón. Un hombre llamado Noé lo escuchó. Dios le dijo que construyera un arca, y aunque nadie entendía por qué, Noé obedeció. Esa obediencia salvó a su familia. Otro hombre, Abraham, escuchó su voz y dejó su casa sin saber a dónde iba, porque confiaba. Y Dios le prometió una descendencia tan grande como las estrellas. Luego vino Moisés, que oyó la voz de Dios en una zarza que ardía sin quemarse. Y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Y así, historia tras historia, Dios seguía buscando corazones que respondieran: aquí estoy. Pequeñito, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios todavía hace esa pregunta hoy. Sí, a ti también. Cuando tienes miedo y te escondes bajo la cobija, Él pregunta: ¿dónde estás, mi pequeño? Cuando haces algo mal y no sabes cómo pedir perdón, Él pregunta: ¿dónde estás, mi niña? Cuando lloras y no sabes por qué, Él susurra: ¿dónde estás? Ven conmigo, quiero consolarte. Y cuando sonríes y agradeces, también lo escuchas decir: ahí estás y estoy feliz de verte. Dios no se cansa de buscar. Su amor camina detrás de ti cada día, como el sol que te sigue, aunque corras hacia la sombra. Pasaron muchos años, muchísimos. La humanidad se llenó de ciudades, reyes y guerras. Pero Dios seguía cumpliendo su plan. Y entonces, una noche muy especial, en un pueblo pequeño llamado Belén, la promesa comenzó a cumplirse. Una joven llamada María escuchó la voz de Dios a través de un ángel.
el ángel le dijo que tendría un hijo, el Hijo de Dios, el Salvador. María no entendió todo, pero dijo con fe: «Hágase en mí según tu palabra». Y cuando el niño nació, el cielo cantó, los pastores vinieron, las estrellas se encendieron más fuerte que nunca. El plan de Dios estaba en marcha. El amor de Dios había llegado a la tierra en forma de bebé. Ese bebé era Jesús. Jesús creció entre nosotros, habló con ternura, sanó enfermos, abrazó niños, perdonó pecadores. Él mostró el corazón del Padre. Cuando Jesús hablaba, era como si Dios otra vez caminara en el jardín del Edén diciendo: «¿Dónde estás?». Pero ahora su voz decía: «Ven, yo soy el camino. No tengas miedo». Jesús trajo de vuelta lo que Adán había perdido: la comunión con Dios. Él nos enseñó que podemos hablar con nuestro Creador sin miedo, que podemos confiar, que podemos volver al jardín del alma, donde el amor florece y el miedo se seca. Un día Jesús mostró cuánto nos amaba. Entregó su vida para vencer al pecado, para que la culpa ya no nos mantuviera escondidos. Fue como si dijera: «Yo pagaré el precio para que mis hijos vuelvan al abrazo de Dios». Y cuando resucitó, la promesa se cumplió. La oscuridad se fue, la luz volvió a brillar. Por eso, pequeñito, cuando escuchas la historia de Adán escondido, recuerda que Jesús vino para encontrarnos. Ya no tienes que esconderte. Dios no viene a castigarte, viene a levantarte, limpiarte, sonreírte y decirte: «Hijo mío, estoy contigo. No tengas miedo». Desde entonces, cada niño que cree en Dios tiene un pequeño jardín en su corazón. Ahí florecen la fe, la bondad, el perdón y la alegría. Cuando oras, ese jardín se llena de luz. Cuando amas, florecen nuevas plantas. Y cuando perdonas, los ríos de ese jardín vuelven a correr. Ese jardín interior es el nuevo Edén. No se pierde, no se marchita, porque está regado con el amor de Jesús. Y cada vez que haces algo bueno, una flor nueva aparece. Y así, cada vez que escuches tu nombre, recuerda algo hermoso. Dios te llama personalmente. Él no dice solo: «¿Dónde estás?». Él dice: «¿Dónde estás, mi pequeño? ¿Tu nombre? Quiero caminar contigo. Quiero contarte secretos del cielo. Quiero que rías conmigo, que sueñes, que vivas sin miedo». Dios te busca porque te ama, y su amor no depende de lo que hagas, sino de quién eres, su hijo, su hija, su creación preciosa. Pequeñito, ¿te has dado cuenta de algo hermoso después de toda esta historia? Desde el primer momento en que Adán se escondió, Dios nunca dejó de buscar. Y hoy, tantos años después, todavía sigue haciendo lo mismo. Cada vez que te sientes triste, o solo, o confundido, cada vez que te escondes detrás de un silencio o de una excusa, Dios te llama otra vez con esa misma voz suave del Edén. ¿Dónde estás? Y no lo dice para asustarte, lo dice para encontrarte, para abrazarte, para levantarte, para recordarte: «Yo sigo aquí». Dios es como un papá que busca a su hijo en el parque cuando se esconde detrás del árbol. No se rinde, no se enoja, no se va. Camina, busca, llama y sonríe cuando lo encuentra. Así es el amor de Dios contigo. Él te conoce, te entiende y sabe cómo hacerte volver a sonreír. Adán y Eva aprendieron eso. Después de todo lo que pasó, comprendieron que esconderse no servía, que lo mejor siempre era hablar con Dios, contarle la verdad, aunque doliera. Porque en su presencia, el miedo se disuelve como la niebla cuando sale el sol. Y tú, pequeñito, puedes hacer lo mismo. No importa si te equivocaste hoy, si lloraste, si te portaste mal, si tuviste miedo. Dios no se fue. Él sigue allí, esperándote con brazos abiertos. El tiempo pasó. Los hijos de Adán siguieron viviendo. Algunos se alejaron, otros volvieron a buscar a Dios. Y así,
La historia siguió, hasta que Jesús vino y trajo una nueva manera de acercarse al Padre. Él abrió el camino para que, cuando alguien se esconda, pueda volver. Jesús nos enseñó que Dios no busca perfección, busca corazones sinceros, que cuando lloras, Él te consuela, cuando te caes, Él te levanta, cuando fallas, Él te enseña, y cuando lo llamas, Él responde: aquí estoy. Esa promesa nunca se apaga, porque Dios es amor, y el amor no se rinde jamás. Imagina por un momento que estás escondido en un gran jardín lleno de árboles. Crees que nadie te ve, pero de pronto escuchas pasos suaves y una voz que dice tu nombre. Tu corazón late rápido, pero también se llena de alegría. Esa es la voz de Dios. Y cuando Él te encuentra, no te regaña, te abraza, te limpia las lágrimas, te levanta el rostro y te dice: hijo mío, yo estaba aquí todo el tiempo. Y entonces sonríes, respiras profundo y sientes paz. Así es cuando Dios te encuentra. El miedo se va, la vergüenza desaparece y solo queda amor y descanso. Dios sigue haciendo esa pregunta, no solo a Adán, sino a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? Tal vez estás en tu escuela, o en tu casa, o en la cama a punto de dormir. Tal vez estás preocupado, o tal vez feliz. Y Dios te dice: hijo mío, aquí estoy contigo. No importa dónde estés, ni lo que pase, ni cuánto tiempo haya pasado. Su amor te alcanzará siempre, porque el amor de Dios no tiene paredes, no tiene relojes, no tiene distancia, solo tiene dirección, hacia ti. Pequeñito, cuando te sientas mal, no te escondas. Cuando te equivoques, no corras lejos, corre hacia Dios. Él no quiere que te castigues, quiere que aprendas, quiere enseñarte, abrazarte, ayudarte a ser fuerte y bueno. Y si un día sientes que tu corazón se ensucia con tristeza o enojo, recuerda que Jesús lo puede limpiar. Solo tienes que decirle: aquí estoy, Señor, no quiero esconderme. Ven a mi corazón y hazlo nuevo otra vez. Y Él lo hará, porque Él cumple sus promesas. Siempre. Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por buscarme aun cuando me escondo. A veces me equivoco y tengo miedo, pero hoy quiero decirte: aquí estoy. Enséñame a escuchar tu voz, a obedecerte con alegría, a no creer las mentiras del mal y a confiar siempre en tu amor. Lléname de tu luz para que nunca más me esconda, sino que camine contigo cada día. Amén. Hijo mío, yo te formé con mis manos. Antes de que respiraras por primera vez, yo ya te conocía. He visto tus risas y tus lágrimas. He escuchado tus pensamientos cuando creías que nadie te oía. Yo te busco todos los días, no para reprenderte, sino para abrazarte. Cuando te escondes, mi amor camina hasta donde estás. Cuando lloras, mi voz te llama. Cuando temes, mis brazos te cubren. Yo no te dejaré. Aunque te alejes, siempre sabré encontrarte, porque tú eres mío y mi amor es eterno. Queridos papitos, gracias por acompañar esta historia junto a sus pequeños. Recuerden siempre que cada momento de enseñanza es una semilla en el corazón de sus hijos. Enséñenles a no esconderse de Dios, sino a correr hacia Él, con confianza y amor. Recen con ellos, lean juntos, abrácenlos con ternura. Y cuando les pregunten por qué Dios llama, ¿dónde estás?, díganles: porque te ama tanto, que siempre quiere estar contigo. Si esta historia tocó su corazón, no olviden darle like, compartirla y suscribirse para que más familias aprendan y duerman con la paz de Jesús. Historias para dormir con la Biblia, donde cada versículo se convierte en un abrazo de amor de Dios.